Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase de anatomía humana. En esta primera unidad, que son generalidades de la anatomía, hay dos temas, que es pues precisamente generalidades, donde se van a ver aspectos generales de todo lo que es el tema de anatomía, y el segundo tema, que es anatomía de la célula, pero por lo pronto vamos a continuar con generalidades. Primeramente vamos a empezar por definir el concepto de anatomía. Anatomía es la ciencia de las estructuras corporales y de las relaciones entre estas mismas. Obviamente esto es desde un punto de vista estructural y morfológico. En sí la anatomía es bastante extensa, abarca mucho. Sin embargo, por lo mismo, se clasifican y se derivan varias ramas de esta ciencia que es la anatomía. Entre ellas están estas que se presentan aquí, que es la embriología. La embriología es la ciencia que estudia el desarrollo embrionario, inclusive desde antes de la concepción hasta el momento del nacimiento. La biología del desarrollo se refiere a todo, al estudio del desarrollo del cuerpo humano una vez nacido hasta que muere. Biología celular es exclusiva de la célula, estudia todo lo que es la morfofisiología de la célula. Histología a tejidos corporales, anatomía macroscópica a todo lo que el ojo humano puede ver a simple vista. La anatomía de aparatos y sistemas se va a encargar de estudiar por órgano y por sistema, que es, por cierto, en la que nosotros nos vamos a enfocar. Anatomía regional es por regiones, por ejemplo, miembros, superior, inferior, cabeza, cuello, tórax. A eso nos referimos con región, con anatomía regional. Anatomía de superficie es más que nada cuando estudian la parte más externa del cuerpo, la que se ve, la que está más exterior. La anatomía radiológica es el estudio de la anatomía, pero desde un punto de vista de algún estudio radiológico, como puede ser un ultrasonido, una tomografía, una resonancia, una radiografía. Y la anatomía patológica, que va a estudiar prácticamente todo lo contrario a lo que no es convencionalmente normal, es decir, a todo lo que es anormal, como pudiera ser un tumor o algo así, algo que no sea parte de anatómicamente normal, lo va a estudiar la anatomía patológica. Básicamente, para empezar a hablar de anatomía necesitamos tener muy claro el concepto de lo que es una posición anatómica, porque en base a esta es como vamos a estudiar las estructuras. La posición anatómica se refiere a la posición del cuerpo con el individuo. Tiene que ser de pie, así como está este dibujo. La cabeza, la mirada, los ojos y los dedos de los pies tienen que estar con una dirección hacia adelante. Los brazos adosados a los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante. Y los miembros inferiores o las piernas también llamadas son paralelos sin llegar a tocarse. No tiene que estar uno enfrente de otro, sino en la misma dirección. Existe algo llamado términos direccionales y estos términos direccionales son muy importantes porque es la manera en cómo vamos a hablar correctamente a una estructura anatómica para poder hacer una comparación, para poder hacer una referencia exacta. Tenemos algunos términos que no son difíciles, de hecho los utilizamos usualmente, como por ejemplo el término superior. El término superior nosotros sabemos que significa arriba. En anatomía puede ser superior o también llamado cefálico o craneal. Y esto significa que la referencia es hacia la cabeza o la porción más elevada de una estructura. Un ejemplo de uso podemos decir que el corazón es superior al hígado. Aquí podemos ver en específico, mejor dicho, más claro cómo el corazón, esta estructura que está protegida en este momento por las costillas,
es superior al hígado. El hígado es esa estructura que se ve rojo brillante. Esta es. Entonces el corazón está por encima, o mejor dicho, superior al hígado. El término inferior, nosotros sabemos que significa debajo, pero correctamente y anatómicamente tiene que ser inferior o caudal. Eso significa que está alejado de la cabeza o hacia la parte más baja de una estructura. Un ejemplo que podemos decir es de que el estómago es inferior a los pulmones. Aquí podemos ver más claramente, el estómago es inferior a los pulmones que están en la cavidad torácica, mientras que el estómago está en la cavidad abdominal. Está otro término direccional que es anterior, o también llamado correctamente ventral. Este significa que está cerca o en la parte frontal del cuerpo. ¿Cuál es la parte frontal del cuerpo? Pues la que tenemos de manera anterior, la que está por enfrente. Por eso se llama frontal. Un ejemplo en cómo podemos utilizarlo es decir, el esternón es anterior al corazón. El esternón, como aquí podemos verlo, es anterior del corazón, que es una estructura que está de una manera más interna. Tenemos también el término que es posterior, correctamente también llamado dorsal. Significa que está cerca o en la parte trasera del cuerpo. Y un ejemplo pudiera ser que el esófago es posterior a la tráquea. No tengo una imagen para ejemplificar correctamente este término, pero anatómicamente, más adelante inclusive lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que la posición del esófago es posterior a la de las vías respiratorias, que en este caso es la tráquea. Hay otro término también que se llama medial. Medial significa que está cercano a la línea media. ¿Pero cuál es la línea media? Esta que podemos ver aquí es la línea media. Es una línea imaginaria que atraviesa todo el cuerpo y lo divide en dos, en una parte derecha y en una parte izquierda. Es muy importante que reconozcamos y nos aprendamos bien esta línea media porque nos va a servir de referencia para prácticamente todo. Entonces es muy importante que nos vayamos a aprender esta que se llama línea media. Un ejemplo entonces podemos decir que el cúbito es medial al radio. Aquí es más fácil identificarlo. El cúbito es este hueso que tenemos en el antebrazo. Es medial al radio. El radio es este que está más externo. Entonces, si decimos que es medial, significa que está más cerca de la línea media que tenemos con respecto a la otra estructura que es el radio. Otro término es lateral, y esto es alejado de la línea media, o sea, todo lo contrario de medial. Y un ejemplo de este puede ser que los pulmones son laterales al corazón. Aquí podemos ver cómo los pulmones están más alejados de la línea media con respecto al corazón. Hay otro término también que es intermedio. Intermedio significa que está entre dos estructuras. Algún ejemplo de uso es que el colon transverso es intermedio entre el colon ascendente y el colon descendente. Vamos a ver cómo el colon transverso es intermedio, o sea, está entre medio del colon ascendente y del colon descendente. Está este término también que se llama ipsilateral, significa del mismo lado. Y un ejemplo de uso pudiera ser que la vesícula y el colon ascendente son ipsilaterales. La vesícula, que está de color verde, y el colon ascendente son estructuras ipsilaterales, es decir, que están del mismo lado. Hay otro término que es contralateral. Contralateral significa que está del lado opuesto a la estructura que nos estamos refiriendo. Por ejemplo,
que el colon ascendente y el colon descendente son contralaterales, es decir, que están del lado contrario, y aquí podemos verlo inclusive como el colon ascendente es contralateral al colon descendente. El término proximal significa cercano a la unión de un miembro del tronco o cercano al origen de una estructura. Por ejemplo, el húmero, que es un hueso del brazo, es proximal al radio. Este término proximal es más referente a extremidades. Por lo tanto, la estructura proximal a la que nos estamos refiriendo en sí es al tronco del cuerpo. ¿Cuál es el tronco del cuerpo? Todo esto que abarca desde el cuello hasta la pelvis. Todo esto nosotros le denominamos tronco. Lo que está más cerca del tronco se le va a denominar proximal y lo que está más alejado va a ser distal. Por lo tanto, si decimos que el húmero, que es este hueso del brazo, es proximal al radio, que es este hueso del antebrazo, pues estamos en lo correcto, porque el húmero se articula con el tronco y el radio no. El término distal es prácticamente lo contrario al proximal. El término distal significa que está alejado de la unión del miembro con el tronco o alejado del origen de una estructura. Podemos decir también, como un ejemplo, que las falanges, que son los huesos de los dedos, son distales al carpo, que son los huesos de la muñeca. Vamos a ver entonces que los huesos falanges son distales respecto a los huesos de la muñeca, que son los huesos del carpo. Por último, estos dos términos, que uno es el contrario de otro, es superficial, que se refiere a la parte más externa del cuerpo, significa que está en la superficie corporal o cercano a ella. Y uno de los ejemplos que podemos tener es que las costillas son superficiales a los pulmones. Como podemos ver, las costillas están en una disposición más externa respecto a los pulmones. Y el término profundo se refiere a lo más interno, es decir, a lo más alejado de la superficie del cuerpo. Y otro ejemplo que también puede ser es que las costillas son profundas a la piel del pecho y la espalda. Aquí podemos ver cómo las costillas pues están ya en la parte más interna, porque inclusive aquí puede ser una referencia a la piel, pero las costillas están en una disposición más interna, o sea, están por dentro. Entonces es muy importante estos términos direccionales para que nos podamos identificar todas las estructuras y podemos de esta manera nombrar correctamente para poder tener una orientación al momento de estar haciendo referencia con las estructuras anatómicas. Además de los términos direccionales, también hay unos términos de movimiento. ¿Qué son los términos de movimiento? Pues prácticamente es la manera correcta en cómo nos vamos a referir cuando hablemos de movimiento, ¿ok? Pero entonces, ¿qué son los movimientos? En este aspecto vamos a enfocarnos a los movimientos corporales, es decir, a los movimientos que realiza el cuerpo. Los movimientos corporales se entiende como que es el desplazamiento del cuerpo o de un segmento a través del espacio, y cada uno de estos movimientos depende de varios factores, como es la articulación, los músculos involucrados también. El cuerpo puede realizar distintos tipos de movimientos dependiendo la articulación en la cual se esté realizando, pero los términos que más vamos a utilizar son estos que están en esta imagen, en esta proyección, y los vamos a ver. Está el término de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación, circunducción, inversión, eversión, pronación, supinación, protusión, retrusión, oposición y reposición. Vamos a ver más o menos las definiciones de cada una de manera rápida.
El término de flexión se refiere más que nada a cuando se reduce el ángulo de la articulación del segmento que se mueve y del segmento adyacente, disminuyendo la separación entre las partes del cuerpo. En la extensión se agranda el ángulo de la articulación, separando las partes del cuerpo que forman la articulación. La aducción es la aproximación a la línea central del cuerpo, mientras que la abducción es la separación de la línea central del cuerpo. El movimiento de rotación es un movimiento rotatorio alrededor de un eje longitudinal de una articulación. Puede ser rotación interna hacia adentro o rotación externa, que es hacia afuera. La circunducción es la articulación que permite un movimiento circular amplio de un segmento corporal. El movimiento de inversión es cuando la superficie plantar del pie gira hacia la línea media del cuerpo. El movimiento de eversión es cuando la superficie plantar del pie gira alejándose de la línea media del cuerpo. El término de pronación es a la rotación del antebrazo que permite situar la mano con el dorso hacia arriba. Y el movimiento contrario, o sea, hacia abajo, se le denomina supinación. El término de protrusión es más que nada exclusivo de la mandíbula y es cuando se realiza un movimiento y la mandíbula se desplaza hacia adelante. A contrario de la retrusión, que es también exclusivo de la mandíbula, que es cuando realiza un movimiento y se desplaza hacia atrás. La oposición, este término de movimiento, es el movimiento que pone en contacto el pulpejo del primer dedo, o sea, del pulgar, con el de otro dedo. Y este movimiento más que nada se utiliza para pellizcar, abotonar una camisa o agarrar inclusive una taza o un vaso. La reposición es lo contrario prácticamente a la oposición, ya que el pulgar pues regresa a la posición que tenía anteriormente anatómica. Muy bien, entonces todos esos términos de movimiento son los que más vamos a utilizar en nuestra clase de anatomía, por lo tanto es muy importante aprenderse las definiciones y sobre todo saberlos emplear al momento de hacer referencia a alguna estructura. Vamos ahora a continuar mencionando algunos de los movimientos que realiza el cuerpo dependiendo de la región o de la estructura que tiene nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos al cuello. El cuello puede realizar estos cuatro movimientos, que es el de la rotación, la flexión anterior, la extensión o inclusive la flexión lateral. Tenemos a la mandíbula, como lo decía hace un par de minutos atrás, tiene estos dos movimientos que son exclusivos de ella. El movimiento de protrusión y de retrusión. De protrusión es cuando la desplazamos hacia adelante y de retrusión es cuando se desplaza hacia atrás. En el tronco están estos movimientos, que es el de flexión, el de extensión, el lateroflexión o flexión lateral, como lo podemos ver de este lado, y la rotación. En los hombros existen estos movimientos, que es como el de flexión y extensión, abducción, aducción y rotación. También en los hombros existen otros movimientos, y los quise agregar para que se vieran todos de manera general,
que es, son más escapulares, pero todavía forman parte de lo que es la articulación del hombro, por eso la quise incluir de esta manera. Es la elevación de los hombros, la depresión, o inclusive también se puede decir descenso, la retracción cuando hacemos las escápulas o los omóplatos hacia la línea media, o la protracción cuando lo alejamos de la línea media. También podemos realizar movimientos en los codos, como es el de flexión y el de extensión. En la muñeca se pueden realizar estos movimientos, que son la de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, pronación y supinación. También las manos y los dedos pueden realizar estos movimientos, como son de flexión, extensión, abducción y aducción. Y específicamente las falanges o los dedos de las manos pueden realizar movimientos de oposición y reposición. Los movimientos de la cadera son de anteversión, retroversión, inclinación, flexión, extensión, hiperextensión, abducción y aducción. Las piernas también pueden realizar movimientos y son de rotación, flexión, extensión, abducción y aducción. En los movimientos del tobillo tenemos a la inversión y la dorsiflexión, la eversión y la flexión plantar. Respecto a los movimientos de los dedos de los pies, es muy limitado en general, solamente se pueden realizar de flexión y extensión.